En este tutorial aprenderemos sobre la concentración de datos por variables. Generalmente cuando nosotros realizamos una investigación, nos solicitan que indiquemos en dónde está la concentración de las respuestas o la media por cada una de las variables. En ese sentido, vamos a abrir nuestra base de datos, que ya la tenemos previamente creada. Aprendimos en nuestros tutoriales anteriores y el día de hoy aprenderemos a crear las variables que conforman estas preguntas. En este caso son dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, la cual la variable independiente se llama Incoterms y está conformada por 17 preguntas, y la variable cadena de suministro está conformada por 16 preguntas, que es la variable dependiente. Ahora bien, nos vamos a nuestro menú, transformar, y vamos a calcular una nueva variable, que ahora esta variable es el conjunto de los elementos que ya previamente valoramos con nuestro instrumento de medición. Mi primer variable se llama Incoterms. Incoterms. Y como anteriormente se les explicó, es más fácil identificar los datos por su nombre de variable. Hacemos clic derecho sobre cualquiera de uno de los elementos que está aquí y hacemos clic en mostrar nombres de variable. Entonces yo digo que mi primer variable, identificada de esta manera, tiene 17 preguntas, y cómo voy a calcular esta variable es de la siguiente manera. Selecciono mi primer pregunta, la traslado con esta flecha hacia expresión numérica y le doy el símbolo más porque estoy solicitando que me calcule mi variable partiendo de los elementos que la conforman. En este caso, cada una de las preguntas de mi variable X denominada Incoterms. Tenemos que tener cuidado para el momento que estemos trasladando los datos, ya que podemos duplicar algún valor y de esta manera calcular un dato erróneo. Porque recuerden que al crear una nueva variable, le estamos diciendo que nos indique valores estadísticos que posteriormente vamos a evaluar. Si ustedes se fijan ya en expresión numérica, tenemos las 17 preguntas que conforman la variable X llamada Incoterms. 17 preguntas que van a sumar y posteriormente nos van a dar un dato estadístico. No seleccionamos nada más y únicamente le damos a aceptar. En nuestra vista de variables, va a aparecer como siempre un visor de resultados, que es donde nos muestra que ya hizo lo que nosotros le solicitamos al sistema. Cerramos esta vista de datos y listo. ¿Qué pasa hoy? En nuestra vista de variables, nos creó nuestra primer variable, que está conformada por este segmento de preguntas, que son 17. En tipo la dejamos numérico, en anchura lo dejamos tal cual el sistema lo brinda, en decimales nuevamente lo colocamos en 0, y aquí es importante que en etiqueta se le nombre como su dato lo menciona o el nombre de la variable, ya que cuando hagamos los estadísticos y los análisis, brindará la información que en la etiqueta le dio. En valores ninguna, porque nosotros no vamos a ir a la vista de datos a manipular ninguna información. En perdidos ninguno. Columnas, el sistema ya brinda la información. En alineación yo la sugiero de izquierda como siempre. En medida yo no toco nada porque automáticamente el sistema ya calcula un tipo de medida para esta variable. Ahora bien, tenemos nuestra variable X. Ahora vamos a crear
Nuestra variable y normalmente se hace de la misma forma, menú transformar, calcular variable, y nuestra variable se llama cadena. Recuerden que para el nombre de la variable siempre tenemos que agregar un guión bajo porque no lee espacios de suministro. Y simple y sencillamente seleccionamos todos estos datos y los eliminamos. Y entonces, como ya nosotros anteriormente habíamos dicho que nos mostrara los nombres de las variables, ya nos está indicando los datos y vamos a seleccionar la variable número 2, su conjunto de preguntas que inicia desde la 18, y lo hacemos de la misma manera que hicimos nuestro primer cálculo de la variable anterior. Tenemos que tener cuidado de no repetir valores, ya que sí lo permite. Les voy a dar un ejemplo más, y digo yo nuevamente que por error marco el 23, él me lo vuelve a seleccionar. No es como en la anterior que selecciona una y ya no selecciona más información. Aquí sí puede cometerse algún error y debemos de tener cuidado al momento de trasladar los datos para no duplicar algún valor innecesario o el error que acabo de cometer en este momento, dos símbolos más que posiblemente el sistema me los indique como un error. Y nosotros con paciencia, porque de algunos tenemos unos instrumentos de medición mucho largos y otros lo tenemos un instrumento de medición corto, así que este es un tiempo que hay que tomarlo con paciencia y verificar que no hayamos duplicado ningún valor para que no nos vaya a hacer ningún cálculo diferente. Ahora bien, ya tenemos nuestra expresión numérica y como podrán ver ya nos empiezan a aparecer nuestras variables nuevas que estamos creando. Le damos a aceptar, nuevamente nos indica el visor de resultados que ya se ejecutó el comando. Dimos la acción y nuevamente le damos que no y ya nos aparece nuestra variable. Hacemos el mismo procedimiento y en la etiqueta brindamos el nombre que es cadena de suministro sin ningún tipo de guión bajo. Nuevamente, estos datos ya salen predefinidos. La alineación es la única que toco y la medida vuelve a darle el sistema normalmente el valor que tiene. Estos valores yo prefiero no tocarlos, ya que al momento de cambiarlos, el sistema posiblemente brinde otro dato que no queremos. Ahora bien, ya tenemos nuestras dos variables creadas, que son las variables objeto de estudio, que nos ayudarán a brindar información estadística que queremos. Ahora bien, como su nombre lo indica, es la concentración de datos. Necesitamos saber qué respuesta es la que más se dio en esta variable y qué respuesta se dio más en esta variable de nuestra escala de Likert. ¿En dónde está nuestra concentración de datos en las respuestas de cada variable? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que empezar a hacer nuestros análisis. En este caso, nosotros nos vamos al menú analizar estadísticos descriptivos y seleccionamos frecuencias. Nos brinda esta nueva submenú en donde nos permite seleccionar los datos. Nuevamente, hacemos clic derecho sobre una de las consultas o variables y le damos mostrar nombres de variables, que se nos hace fácil identificar. En este sentido, nosotros ya no vamos a evaluar preguntas, vamos a evaluar las dos variables creadas. Vamos a ver las dos variables. Y decimos que en estadísticos nosotros ocupamos media y desviación estándar, porque solamente necesito calcular la media y la desviación que tiene este estadístico que estamos obteniendo. Y necesito que para este tipo de información esté representado con un histograma y que también me muestre la curva normal del histograma.
Esto quiere decir que me brindará la información y la curva que tuvieron esos datos. Y también ya predefinido que nos muestre las tablas de frecuencia. Una vez seleccionado, le damos a aceptar y esperamos a que nuestro visor de resultados nos dé la información. Para cada variable nos brindará la información de manera individual. Pueden hacer el cálculo de manera individual por cada variable o lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo, que es en uno solo. Nos brinda los estadísticos, cuántas personas encuestamos, cuál fue la media de cada una de las variables. Aquí está. En la parte superior, en forma vertical y horizontal, podrán ver la información. La variable Incoterms tiene una medida de 62.56 y una desviación de 11.097. Y la cadena de suministro tiene 61.50 como media, que estos son los dos valores que nosotros ocupamos. También nos brinda una tabla de frecuencia donde nos indica ciertos resultados que hasta este momento no lo ocupamos para ambas variables. Como podrán ver, ella lo calcula para ambas variables. Ahora bien, ¿cómo yo determino con este valor que está aquí de media que mi resultado, qué respuesta es? Entonces tenemos estos histogramas. Si se fijan, ya aparecen cada una con su nombre y nos indican estos valores que son las medias, nos indican su curva para cada una de ellas y nos dice que para los 5 terms tenemos una media de 62.56 y para la cadena de suministro 61.5. Para poder interpretar estos datos tenemos que tener una información para interpretar la escala de Likert, que esta la tengo yo aquí en un Excel, en donde vamos a decir que la variable X, denominada como Incoterms, tiene 17 preguntas. Y la variable Y, denominada como cadena de suministro, tiene 16 preguntas. La cual, cada una de ellas tiene 5 respuestas, que está en mi escala. Cada una de ellas tiene 5 respuestas, esta es la escala. Y definimos un puntaje mínimo y un máximo. ¿Cómo obtenemos ese puntaje? En donde definimos que si los encuestados responden solo la pregunta número 1, perdón, la respuesta número 1, el valor máximo tendríamos 17 respuestas en la 1 y así sucesivamente. Si solo contestan la respuesta número 2, 2 por 17, ¿por qué 17? Porque son 17 preguntas. Y este sería el valor o la respuesta que me darían las personas encuestadas. Y aquí es donde yo empiezo a determinar mis valores máximos, que ustedes los pueden ver fijados en esta tabla, en esta sección, y fijo los valores mínimos que van de la 1 a la 17, de la 18 a la 34, 35, 51, y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo. Ahora digo yo, en mi histograma, que está por aquí, mi media dice que es 62.56, entonces yo verifico que mi media se obtiene en esta sección, 62.56, lo que quiere decir que esta fue mi concentración de datos para esta variable. Ahora bien, dice que mi media para cadena de suministro es 61.5, que también se encuentra situada en esta respuesta, 61.5. Entonces, yo tengo que mis dos medias se situaron en la respuesta de acuerdo. Según los histogramas de frecuencia, yo digo que mi respuesta está determinada según mi escala de Likert, en la respuesta número 4, de acuerdo, partiendo del cálculo que anteriormente se explicó. Y para mi variable cadena de suministro también está posicionada con 61.5
dentro de la respuesta número 4 de acuerdo partiendo de los datos que anteriormente se calcularon. Es importante tener en cuenta que estos cálculos también forman parte de la interpretación de esta respuesta. Por sí sola nosotros no podemos dar esta respuesta. Tendríamos que hacer estos cálculos y darle esa ponderación o esos valores para que podamos determinar en qué respuesta se obtiene. También se puede hacer una gráfica en SPSS donde se grafiquen estos valores y dándole estos puntajes, pero esto es un poco más complejo, ya que a nosotros nos conviene que el valor que estamos representando sea verdaderamente la media que calcula de nuestra variable el sistema y no tengamos ningún percance si uno de los expertos nos hace una consulta y hace una sumatoria o algún tipo de datos que se calculen y nos cuestione estas respuestas. Así que es importante tener en mente que debemos acompañar la información de datos reales que hemos obtenido de nuestro sistema SPSS y copiar la información que verdaderamente ocupamos. En este caso, los estadísticos y los histogramas y posteriormente, que no, nuestro análisis, de dónde está la información y de dónde obtenemos nuestra concentración de datos. Entonces, este es el tutorial para poder obtener la concentración de datos o la desviación y la media de las respuestas de estas dos variables y se explica cómo poder obtener ese rango de respuestas que nos darían los encuestados para cada variable y al final determinar en qué posición se encuentra la respuesta de esa variable. En este tutorial aprendimos a cómo calcular las variables desde el menú transformar para ambas variables la misma opción y cómo manipular los datos que nada más tenemos que cambiar nosotros, ya que el sistema brinda datos por sí mismo que no debemos cambiarlos para no generar algún error en los cálculos de las medias. Asimismo, aprendimos a definir el análisis que vamos a hacer y también el tipo de gráfico que podemos utilizar para este tipo de análisis. En este caso, de un histograma de frecuencia con su curva y los estadísticos que debemos apreciar en ese análisis. También en este tutorial podemos obtener en estadísticos descriptivos los descriptivos para ambas variables que pasarían a ser, vamos a seleccionar una nada más, que pasarían a ser los valores mínimos y máximos que estamos representándose en aquella tabla. Si se pueden ver, nos indica que un valor máximo de esta variable es el 80 y con su media de 62.56. Y aquí más o menos nos brindó el 85 ya que nosotros hacemos un cálculo exacto. Esto por si algún experto, asesor técnico o metodológico le solicita hacer un descriptivo más detallado de sus mínimos y máximos, que al final usted los interpreta también en esta tabla. Le damos que no. Este ha sido el tutorial para obtener la concentración de datos. Espero les haya servido y continuamos con más tutoriales para poder apoyarles en su interpretación de datos en SPSS. Hasta la próxima.